En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. En el segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. En el artículo tercero, el tema de la Sagrada Escritura. Este artículo tercero dedica 33 números a desarrollar este tema. En el segundo apartado, el Catecismo dedicará 4 números, del número 105 al 108, al tema que tiene como título Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Número 105 del Catecismo dice: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Está número del Catecismo muy precioso, ¿no? Que tiene como primera afirmación algo que es muy solemne, ¿no? Creemos en la Sagrada Escritura, en el sentido de que reconocemos a Dios como el autor de la Sagrada Escritura. Es algo muy solemne. Decir que Dios es el autor de la Sagrada Escritura es una expresión, ¿no? Que la solemos decir en la liturgia, pues cada vez que asistimos a la Santa Misa, ¿no? En la que se proclaman las lecturas, como es conocido, ¿no? Al final, al terminar la lectura del Antiguo Testamento, aquella persona que proclama la palabra dice, palabra de Dios, ¿no? Y el pueblo contesta, te alabamos, Señor. Le alabamos a Dios por habernos hablado. También al final de la segunda lectura, que suele ser tomada de las cartas del apóstol San Pablo, de Pedro, de Santiago, de Hechos de los Apóstoles, ¿no? A terminar la lectura, quien proclama dice, palabra de Dios, y el pueblo responde, te alabamos, Señor. En el Evangelio, cuando el sacerdote proclama el Evangelio o el diácono, dice, palabra del Señor. Y el pueblo responde, gloria a ti, Señor Jesús. Damos gloria a Dios por la revelación que nos acaba de hacer. Porque eso que hemos escuchado no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Saber distinguir, ¿no? Que la inspiración del Espíritu Santo no únicamente ha servido para que esa palabra sea la de Dios, ¿no? Que ha sido inspirada, sino también a nosotros la inspiración del Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia, en el seno de la Iglesia, también nos ha ayudado para reconocerla. Es decir, el Espíritu Santo ha inspirado para que sea escrita, y el Espíritu Santo inspira a la Iglesia para reconocerla como palabra de Dios. Las dos cosas. Como vemos, esto no se trata de una inspiración ligada a un papel, ¿no? Esa inspiración está ligada al seno de la Iglesia, en la cual ha sido escrita la palabra de Dios, en la cual ha sido reconocida también como palabra de Dios. Cuando decimos que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, no le entendemos al modo como lo entiende el Islam, ¿no? El Islam dice que Alá es el inspirador del libro de Corán, en el sentido que el arcángel Gabriel se le presentó a Mahoma y le dictó lo que tenía que escribir. Los católicos no creemos que Dios hizo un dictado a Lucas, a Juan, o a Isaías, o a Mateo, o no. San Lucas, San Marcos, San Mateo, San Juan
no han tenido un ángel a su lado que les ha dictado los evangelios. No es un dictado. Decimos que Dios es autor en el sentido de que Dios es capaz de intervenir en las causas segundas sin anularlas. Él interviene en la acción de ese autor sagrado, pero no lo anula. No le dice, quítate que ahí voy yo a poner esto. No. Sino que siendo capaz de sostenerlas y respetando su libertad, al mismo tiempo Dios se está expresando en ellas. Los autores de la Sagrada Escritura han sido inspirados para escribir la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que se haya anulado su libertad. Cada uno tiene su estilo propio. La inspiración consiste, queridos amigos, ¿no?, en que Dios garantiza que va a existir una palabra de vida y una palabra de verdad que está preservada de error. Dios tiene un estilo de hacer las cosas y de obrar entre nosotros muy interesantes, ¿no? Y su estilo es no anular las criaturas, sino todo lo contrario, potenciarlas. Dios muestra su gloria a través de las criaturas. Este número del Catecismo enfatiza mucho esto, ¿no? Y dice, la Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Esto el Catecismo lo toma de ese documento del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum, que es el documento sobre la palabra de Dios. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Como muchos de ustedes saben, o todos, ¿no?, la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este canon bíblico, que son, estos libros, que son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, son los que son reconocidos como palabra de Dios por parte de la Iglesia. Y entonces se le llama canon, ¿no? La palabra canon, el canon bíblico o el canon de la Escritura, que son estos 73 libros que conforman la Biblia católica, esta palabra canon significa regla o medida, ¿no? La Iglesia estableció un canon para distinguir los libros que se consideran inspirados por Dios de los libros que podrían ser muy buenos, pero que no son considerados palabra de Dios, u otros que no eran ni siquiera buenos. Libros incluso con una tendencia herética tremenda. Pues la Iglesia tuvo que hacer esta criba para poder establecer el canon de la Escritura. Fíjense que eso no es algo que sucedió en el siglo I, pero tampoco es algo que sucedió en el siglo XVI. Fue en el año 380, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, cuando la Iglesia instituyó este canon bíblico. Es decir, en el año 380 es el momento donde la Iglesia dijo, vamos a establecer con exactitud que los libros son palabra de Dios. ¿Cuáles de ellos son? Y esto se hace en el año 380, finales del siglo IV. Eso para tenerlo quizás también como cultura general, como cultura bíblica, ¿no? Para aquella persona que piense, pues que esto se hizo en el siglo I y por eso no tradición, ¿no? Hasta el año 380 todo esto era tradición. Luego ya en el Concilio de Trento, es decir, ya en el siglo XVI, mucho más arriba, la Iglesia, en respuesta a Martín Lutero y a la Reforma Protestante, fija el canon de la Escritura, que ya en el año 380 estaba declarado, pero la Iglesia en el siglo XVI lo declara como dogma.
Es decir, le da esta fuerza y este respaldo contundente a ese canon de la Escritura con un dogma. Ya en días pasados hemos explicado lo que significa esta palabra dogma y lo que significa una declaración dogmática de la Iglesia. ¿Por qué hizo esto la Iglesia en el siglo XVI en el Concilio de Trento? Porque había que fijar algo con demasiada fuerza ante una reforma protestante de Martín Lutero y todos sus seguidores que estaban queriendo pues distorsionar los libros bíblicos que desde el año 380 ya se habían definido cuáles eran los libros inspirados por Dios. ¿Qué hizo el protestantismo? Poner y quitar los que quiso. Por eso hubo que definir un dogma para que en la Iglesia eso se hiciera intocable. Esto nos llena de una seguridad tremenda. Nosotros no somos protestantes. Por lo tanto, nosotros no tocamos la Escritura para desfigurarla. Nosotros estamos para proteger la palabra de Dios y para predicar la palabra de Dios como es, no para desfigurarla. Fijémonos cómo es la propia Iglesia la que tiene que hacer este discernimiento. Por eso no existe palabra de Dios sin tradición. Por eso dice el Concilio Vaticano II que son dos las fuentes de la revelación: la tradición y la Escritura. Sin la tradición, no sabemos qué libros son palabras de Dios y qué libros no son palabras de Dios. Por eso no existe el libro fuera de la tradición de la Iglesia. Cuando Dios inspiró a un autor, no le puso Dios la firma directamente. Es la Iglesia la que, inspirada por el Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Escritura, la que reconoce en ese libro que ese autor es inspiración del Espíritu Santo. Continúa el número 106 del Catecismo diciendo: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Primera afirmación de este número 106. Nosotros no nos imaginamos un autor que está escribiendo la palabra de Dios en el sentido en que entra como en una especie de trance, ¿no? Una especie de momento especial, ¿no? Y que el autor no sabe ni siquiera lo que está escribiendo. Pero el Espíritu Santo le mueve y escribe el libro. No hay un momento de trance. No es ese el sentido de entrar en trance y ser movida la mano de San Lucas o de San Juan por el Espíritu Santo. No es así. Sino que nunca ellos han sido tan conscientes de lo que estaban escribiendo como cuando Dios les ha inspirado. Dios ha utilizado todas sus facultades humanas, pero al mismo tiempo las ha elevado. Uno se podría preguntar, bueno, pero ellos eran conscientes de que estaban siendo inspirados por Dios cuando escribían, ¿sí o no? Podríamos decir, algunas veces sí, algunas veces no. Algunas veces se ve claro en la Escritura que hay esa conciencia, pero otras veces no se ve tan claro. Pero eso de que el autor fuera consciente o no fuera consciente, eso es lo de menos. El asunto importante es que la Iglesia en su tradición ha reconocido en ese escrito la inspiración del Espíritu Santo. Ha visto en ese escrito la huella de Dios. Ha visto en ese escrito la predicación de Cristo recogida en ese libro. Es como este pasaje donde se dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es así que podemos
pues estar siendo instrumento de Dios sin darnos cuenta. Esto le pudo haber pasado también al autor sagrado. Estaba siendo instrumento de Dios y algunas veces ni siquiera se dio cuenta. Los autores pueden estar siendo usados por Dios, incluso de ser instrumento de Dios para escribir su palabra sin darse cuenta, como también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces estamos haciendo el bien? Estamos haciendo incluso un gran bien. No somos conscientes de ello. Muchas veces, además, las cosas mejores que hacemos, las solemos hacer sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y así es el Espíritu. Actúa en gratuidad, muchas veces sin anunciarse. Y esto hay que tenerlo presente. Continúa el Catecismo en el número 107 diciendo que los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Es decir, que una garantía que tenemos los católicos es que los libros inspirados por el Espíritu Santo, los que forman parte de este canon bíblico de la Iglesia, son palabra revelada y afirman la verdad y enseñan la verdad. Eso no quiere decir que no tengamos que descubrir en ellos géneros literarios, formas de hablar. No podemos interpretar de una manera literal las cosas, sino que uno tiene que entender el contexto en el que se explica aquello que la narración quiere afirmar, y por eso la Iglesia va discerniendo en las enseñanzas. Pero fijémonos bien, queridos amigos, ¿no? Todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura es verdad eterna, sea que esté expresado en el género literario que sea. Todo es verdad eterna. Y esa verdad eterna puede partir de este principio: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, es una garantía tremenda que tenemos los católicos, ¿no? Saber que las palabras humanas pasan, que las filosofías pasan, que las modas pasan, y sin embargo la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas, dice Jesús. La palabra de Dios es la que permanece, la que es capaz de hablar a un hombre del siglo I, del siglo III, y es capaz de hablarle al hombre del siglo XXI, y es capaz de hablarle a ti, aquí y ahora. Esa es la fuerza y la potencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, tenemos esta garantía en que la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca en lo que está revelado para que el hombre se salve. No tome la Biblia para estudiar historia, porque para eso no se escribió. Se escribió inspirada por Dios a esos agiógrafos, a esos hombres. Dios los inspiró para que pusieran ahí lo que tú y yo necesitamos para ser salvos. ¿Por qué? Porque esta palabra enseña la verdad. Y esta verdad, obviamente, está unida al amor. Porque bien es sabido que la verdad sin amor puede ser hiriente, incluso ofensiva. Por eso la palabra de Dios no ofende a nadie, porque le dice la verdad con amor. Por lo tanto, cuando decimos la palabra de Dios es la verdad, estamos diciendo que es la verdad llena de amor hacia ti. Pero ante la verdad, uno tiene que ser humilde, sabiendo que nosotros no la fabricamos a nuestra medida, sino que es Dios el que nos la da. Y es mejor, queridos amigos, morir por la verdad que sacrificar la verdad.
¿Por qué tiene tanta importancia que en la Biblia descubramos la verdad? ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque el hombre ha sido creado para la verdad. El hombre no ha sido creado para su subjetivismo. El hombre no ha sido creado para sacrificar la verdad por la búsqueda de sí mismo. El hombre ha sido creado para la verdad. Inquieto está su corazón hasta que la encuentre. Por lo tanto, es importantísimo, ¿no?, que caigamos en cuenta que Dios me ha hecho para la verdad y me ha dado un instrumento para conocerla, que es la Sagrada Escritura. Es verdad que hay pues un misterio en Dios, ¿no?, que no podemos alcanzar. Eso es verdad. No pensemos que con la palabra de Dios en ella pues ya se revela todo. No. No pensemos que por tener la Biblia Dios deja de ser un misterio para mí, ¿no? Dios sigue siendo ese misterio. Misterio no es una verdad de la que no podemos saber nada, sino que es una verdad de la que no podemos saber todo. Dios no es una verdad de la que no pueda saber nada. Claro que sí. Él mismo me ha revelado lo que sé de Él. Sino que es una verdad de la que no puedo saberlo todo. Y voy a estar cada día de mi vida descubriendo cada vez más. El misterio de Dios no lo podemos saber todo, pero no por el hecho de no saberlo todo, no quiere decir que no podemos saber nada. Dios nos ha dejado saber muchas cosas de su ser. Y esas cosas son importantes para mi salvación. O sea que tenemos que tener amor a la verdad y deseo de descubrirla. Porque estamos creados para ella. Y nuestra vida eterna será conocer la verdad cuando estemos en la visión beatífica que es el cielo. Por lo tanto, lógicamente aquí, queridos amigos, ¿no?, un signo de que vamos camino hacia la salvación, camino hacia esa visión beatífica de Dios cara a cara. La vida eterna es que tengamos deseo de conocer las Escrituras. Ese es el signo grande. Aquella persona que tiene deseo de conocer las Escrituras es una persona que va camino al cielo. Es una persona que va camino a ver a Dios cara a cara. Es una persona que va camino hacia la vida eterna. La señal es el conocimiento profundo y amoroso en la búsqueda de la verdad que se encuentra en la Sagrada Escritura. Si no se tiene amor a la verdad, difícilmente se va a tener amor a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la verdad tenemos que aceptarla por verdadera, no por agradable. Porque la verdad algunas veces también nos tira de la oreja y nos llama la atención. Pero amigo es el que dice la verdad y enemigo es el que la adula. Los enemigos adulan y los que te aman te dicen la verdad. Entonces el hecho de que Dios nos diga la verdad, tenemos que estar infinitamente agradecidos por eso, porque nos la dice porque nos ama, porque por amor nos revela la verdad. Así que debemos amar la verdad para amar la Sagrada Escritura. Decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Continúa el Catecismo en el número 108 y dice: sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Esta
afirmación tan preciosa de que el cristianismo no es religión del libro, es una afirmación que nos puede sorprender, ¿no? Porque se escucha por ahí, ¿no? Las tres religiones del libro, y dicen así abiertamente, ¿no? El Islam, el judaísmo y el cristianismo, porque unos tienen el Corán, otros tienen la Torá y otros tienen la Biblia. No, están equivocados. Los cristianos, por lo menos los católicos, no somos religión del libro. Aunque la Biblia sea nuestra base fundamental, no somos religión del libro. El Islam sí puede considerarse una religión del libro porque considera como fundamental el libro del Corán que le fue dictado. Incluso el judaísmo puede considerarse religión del libro porque considera como fundamental el libro de la Torá como sagrado. Pero el cristianismo no es religión del libro. El cristianismo es religión de un acontecimiento. Así como lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Antes de ponerlo por escrito, lo que la Biblia narra es un acontecimiento que ha sido, que ha sucedido y que se ha puesto por escrito. Se ha transmitido primero por la tradición de la iglesia y después se ha puesto por escrito. Luego, no somos el pueblo del libro. Aunque es verdad que tenemos ese libro tan importante que es la palabra de Dios, pero la presencia de Dios entre nosotros supera la presencia del libro. El Espíritu de Dios viene en la comunidad. No somos nada al margen del libro de la Biblia, pero la Biblia no es nada al margen de la comunidad en la que el Espíritu Santo vive. No somos, pues, un pueblo del libro, somos pueblo del acontecimiento. Es muy importante que digamos esto así hoy, ¿no? Porque existe este riesgo muy grande y bastante difundido en muchas partes, ¿no? De aquellos que dicen, aquí lo importante no es si Jesucristo hizo este milagro o no lo hizo. Lo importante no es que estos acontecimientos que cuentan el Evangelio sean históricos o no, que Cristo resucitara, que el sepulcro estaría vacío. Aquí lo importante no son los hechos históricos, lo importante son los valores que tiene el Evangelio, como el valor de la solidaridad. No, tenemos que decirle a esas personas que eso no es así, que no se puede reducir el Evangelio a unos valores éticos y morales que se pueden transmitir, sino que lo importante de la palabra de Dios es el acontecimiento verdadero que tiene lugar en ella. Que lo principal de la palabra de Dios es que es verdad, y como es verdad es buena, y como es verdad nos transmite valores. Pero como empecemos primero hablando de valores, olvidando que la Sagrada Escritura nos habla es de un acontecimiento, de que el Verbo se hizo carne, de que Dios habitó entre nosotros, que eso fue de verdad y que fue en un lugar exacto, con unas coordenadas históricas, y que en Nazaret se lee en el lugar donde dice Hic caro factum est, y el Verbo se hizo carne aquí en este lugar, en este tiempo, en este lugar, en donde Dios se hizo carne y Dios entra en la historia. Eso es lo que es un acontecimiento. Por lo tanto, la Biblia no es solamente una narración de valores éticos y morales hermosos, que los tiene, sino que es la afirmación de un acontecimiento. Y vivió entre nosotros, y habitó entre nosotros, y puso su tienda entre nosotros. Por lo tanto, queridos amigos, ante todo este relativismo que difumina todo, nosotros debemos en nuestra vida afirmar que somos el pueblo del acontecimiento. Y la verdad no se inventa, sino que acontece. Y nuestra tarea es descubrirla y proclamarla. Somos la religión del acontecimiento, de la palabra, de esa palabra que a veces es escrita y a veces es oral.
Al final, este número 108 del Catecismo nos remite al texto de los discípulos de Maús, de los que al final, después de que se han encontrado con el Señor resucitado, ellos dicen que entonces se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento de los discípulos de Maús para comprender todo. Luego el Espíritu Santo no solo actúa para poner por escrito una cosa, sino que el Espíritu Santo también actúa para que la puedan comprender. No iban en Emaús leyendo la Biblia, iban en Emaús hablando de las Escrituras. Jesús no les iba leyendo la Biblia, Jesús iba hablando y explicando las Escrituras, y el Espíritu Santo iba abriendo el entendimiento. Nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, para aplicarlas a nuestra vida, para que no sea solamente palabra escrita, sino que sea palabra interpelante, que toca el corazón, que penetra el corazón, como una espada de doble filo. Te sientes interpelado por ella, para que las Escrituras no queden en letra muerta. Por lo tanto, queridos amigos, el Espíritu Santo no solo inspira al autor sagrado para escribir la palabra de Dios, sino que también ablanda mi corazón para poder comprender, y pone a la iglesia para poder predicarle. Terminamos pidiéndole al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven a mí, para que sea instrumento tuyo a la hora de predicar esta palabra. Que tu Espíritu me mueva a mí para predicarla, como movió al autor sagrado para escribirla. Y el que escucha la palabra dice: ven Espíritu Santo, ayúdame a escuchar esta palabra para acogerla con la misma humildad como la acogieron aquellos hombres a los cuales inspiraste.